En la siguiente expresión que voy a efectuar la integración, lo primero que identifico es a mi variable independiente. Y en este caso, ahora el nombre de mi variable independiente está identificado por la letra T. Esta sería mi variable independiente. Quiere decir que con respecto a esta variable voy a efectuar la derivación. Por lo tanto, si voy a derivar a mi expresión, pues yo tendría que f' de t, o bien la derivada con respecto a t de mi expresión, que dice que vale 2 menos 3t cuadrada y está elevada a la tercera potencia, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que derivar. Lo primero entonces, o lo siguiente que tengo que hacer es identificar la operación que tengo en mi expresión. Y si nos damos cuenta, claro que aquí tengo una resta de términos, pero todos esos términos están afectados por esta potencia. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es una base con exponente. ¿Sí? Quiere decir que de las 6 operaciones que nosotros hemos estado manejando, esta es una base con un exponente. Y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar una fórmula que me permita derivar una base con un exponente. Nada más que lo que tengo que observar es que lo que tengo como base es una función. Por lo tanto, la fórmula a seleccionar para poder obtener el valor de la derivada de esta función va a ser esta fórmula, la derivada de b a la n. Esta es la fórmula que voy a utilizar para este caso. Y para nosotros, entonces, el valor de b sería la base y el valor de n ahora vale igual con 3. Entonces, si sigo la indicación que la fórmula me da, dice que es igual a n, que en este caso vale 3, por b, que es la base, 2 menos 3t cuadrada, y dice que está elevado a n menos 1, que sería 3 menos 1 sería al cuadrado. Pero ahora en este caso tengo que sacar la derivada con respecto a mi variable independiente que es t, de el valor de b, que es la base, es decir, de 2 menos 3t cuadrado, nada más, ¿ok? Entonces, ahora, después de realizar esta operación, tengo que multiplicar por esta derivada. Si voy a derivar, voy a identificar la operación que tengo en la expresión que me piden derivar, que es siempre lo que debo de hacer para que me permita poder identificar la fórmula más conveniente para hacer mi derivación. En este caso, lo que tenemos aquí es una resta, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar para poder efectuar esta derivación sería la fórmula de la derivada, pues para una resta. Entonces la fórmula nos dice que tenemos que derivar cada uno de los términos y sería sumar o restar según sea el caso. Para este caso sería restar. Entonces f' de t va a ser igual a 3, que multiplica a 2 menos 3t cuadrada elevado al cuadrado. Y ahora voy a indicar la derivada de 2 menos 3t. Lo primero es derivar el primer término, pero si yo quiero expresarlo tomando en cuenta que las constantes, porque esta es una constante, no se derivan, puedo expresarlo aunque me daría el mismo resultado. Voy a expresarlo así. El 2, que es una constante, lo expreso al lado izquierdo de mi expresión de derivar y dejo el valor de 1, que de todos modos sigue siendo una constante. La siguiente expresión, aquí sí tengo variable independiente, entonces sería 3 por la derivada con respecto a t del valor de t al cuadrado. ¿Sí? Ok. Identificamos, en este caso, lo que tengo para derivar es una constante, ¿sí? Lo que tengo que entonces utilizar para derivar esa constante, pues nosotros ya sabemos que existe una fórmula específica para esta derivada,
que sería esta, y nos dice que la derivada de una constante con respecto a la variable independiente vale 0. Quiere decir que esta expresión, esto nos daría 0. Multiplicado por la cantidad que le acompañara, entonces dice que todo ese término va a valer 0. En la siguiente expresión para derivar tengo a t al cuadrado. Esto es una base con exponente. El exponente, que sería el valor de n, que así lo identificamos, para nuestro caso sería igual a 2. Y nuestra base es la variable independiente. Por consiguiente, para hacer una derivación de esa expresión, nos vamos a apoyar con la siguiente fórmula, que es la derivada de x a la n. Esta es la que nosotros utilizaríamos en este caso, ¿sí? Porque tengo como base a la variable independiente con su exponente, que es una constante. Entonces, proseguimos acá. Tengo igual a 3, que multiplica a 2 menos 3t cuadrada elevado al cuadrado, y efectuamos la operación, por lo que nos va a dar el producto de la derivada. Entonces dijimos que la derivada de una constante vale 0, multiplicado por el 2, todo me dio 0. Luego tengo a menos 3, ¿sí?, que multiplica a la derivada de t al cuadrado. Para nuestro caso, n vale igual a 2. La fórmula me dice que es igual a n, que vale 2, por la base, que para nosotros vale t, elevado a n menos 1. 2 menos 1 sería 1, ¿ok? Lo dejo así. Entonces, el valor de f' de t va a ser igual a 3 por 2 menos 3t cuadrada elevado al cuadrado, y va a multiplicar menos por más, menos 3 por 2 sería 6t, ¿sí? Ok, nada más recordamos, si no puedo multiplicar 2 menos 3t cuadrada al cuadrado por menos 6t a la primera potencia. Este exponente es diferente de la unidad y debo de tomar la regla de que al multiplicar las bases tienen que ser iguales. Aquí las bases no son iguales, por lo tanto no puedo efectuar esta multiplicación de este binomio con esta expresión o con el valor de esta constante. Pero lo que yo tengo aquí sí lo puedo multiplicar por el valor de 3. Por lo tanto, tendría yo más por menos, menos 3 por 6, 18t, que multiplica a 2 menos 3t cuadrado elevado al cuadrado. Este ya es un resultado aceptable. Claro, si quisiera seguir simplificando todavía más la expresión, tendría que resolver este binomio al cuadrado. Si yo quisiera resolver ese binomio al cuadrado, aplicaría la regla algebraica de dice que a menos b elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este tendría que aplicarlo, pero únicamente a esta expresión. Y posteriormente multiplicar por el valor de menos 18t. Entonces, tengo una opción de poder obtener, si quisiera, otro resultado. Todo va a depender de que este valor que yo estoy obteniendo acá me sirva así como está representado. O si tengo todavía que simplificarlo mucho más.